Ya puede dar inicio, señor presidente. Muy buenas tardes, siendo las 2:47 del día, 29 de octubre del año 2025, la Sala Penal Especial del otro magistrado Javier Valverde, Audiencia Policional de Enrique Sobrino. Vamos a dar inicio a la audiencia programada en la fecha en el expediente 19 de 2020, incidente 15. Las disculpas del caso por la demora en el inicio de la presente audiencia, el sujeto tuvo que tener una diligencia de la Corte de Justicia de Lima a la que el patrón hiciese bien. Bien, como es de costumbre, la dirección de debate la tiene el doctor Javier Valverde. Puede continuar, doctor Javier. Gracias, doctor. Vamos a pedir al especialista de audiencias que certifique la presencia de los sujetos procesales. Buenas tardes, señor director de debate, señores jueces superiores. Debo dar cuenta a usted que antes de iniciar la presente audiencia he llamado a asistencia, por lo cual todos los sujetos procesales están presentes. ¿Alguna observación, instalación de esta audiencia, señores? Ministerio Público, Procuraduría, señores abogados. Buenas tardes con todos. Sin observaciones, su señoría. Ninguna. Buenas tardes con todos. Ninguna observación. Buenas tardes, sin observaciones. Muy buenas tardes con todos, sin observaciones. Buenas tardes, ninguna. Declarar por instalar esta audiencia. Y bueno, como se había indicado en la sesión anterior, el día de hoy se ha programado la diligencia de adelanto de fallo en el juicio oral tramitado ante esta Sala Penal Especial de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. En ese sentido, vamos a indicar los principales fundamentos que van a ser desarrollados en la sentencia y en estricto nos vamos a referir a la parte resolutiva, la misma que va a ser inmodificable al momento de expedirse la sentencia respectiva. Como se sabe, el Ministerio Público ha postulado ante este órgano colegiado y ha traído en su acusación fiscal 3 hechos. La denominado hecho 1, hecho 2.1 y el hecho 2.2. Respecto al hecho 1, se le atribuye al acusado Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta en su actuación como juez titular del 5º Juzgado Constitucional de Lima entre los meses de abril del 2017 y enero del 2018, habría aceptado y o recibido almuerzos y otras invitaciones de parte del entonces juez supremo César José Inostroza Pariachi a fin de impulsar y acelerar el trámite del cuaderno de ejecución número 6582-2009, incidente 23, sobre la homologación de remuneraciones homologadas ascendente a la suma de 1.961.004 soles con 6 céntimos a favor de los intereses del aludido ex juez supremo. Por este hecho, el Ministerio Público ha formulado acusación contra el imputado Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta a título de autor por el delito de cohecho pasivo específico, solicitando que se le imponga una pena de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad, además de las penas de inhabilitación y vías multas. Por este hecho también, la Procuraduría ha formulado una pretensión civil, esto es la imposición de una reparación civil de 100.000 nuevos soles. Respecto a este hecho 1, luego del análisis y valoración integral de las pruebas actuadas, esta Sala Penal Especial ha llegado a establecer lo siguiente: que el Ministerio Público no ha aportado prueba directa que acredite que el acusado Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, en su condición de juez titular del 5º Juzgado Constitucional de Lima,
haya aceptado o recibido dádivas como almuerzos o invitaciones por parte del entonces juez supremo César José Inostroza Ariachi, con la finalidad de impulsar o acelerar el trámite del plano de ejecución 8562-2019, incidente 23. Ningún medio probatorio actual en el juicio oral, como declaraciones testimoniales, documentos, registros de comunicaciones, acredita de manera objetiva la materialidad del acto de ofrecimiento, aceptación o receptación de alguna ventaja indebida. La sola mención o inferencia de vínculos de amistad o coincidencias en espacios sociales carece de unidad probatoria para configurar el núcleo objetivo del tipo penal. Asimismo, tampoco existe prueba indiciaria que permita construir, conforme a los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional, así como la Corte Suprema, una inferencia razonable y coherente sobre la comisión del delito imputado. Los elementos que el Ministerio Público presenta como indicios no constituyen indicios incriminatorios, pues no acreditan la materialidad del delito de cohecho pasivo específico. En ese sentido, la presunción de inocencia reconocida en el artículo 2, inciso 24, literal E de la Constitución, constituye un derecho fundamental de todo acusado y un límite inquebrantable al principio de libre valoración de la prueba. Conforme a su contenido esencial, solo puede ser desvirtuada mediante prueba plena, suficiente y concluyente, obtenida y actuada en juicio oral con respecto a las garantías del debido proceso. En el caso en concreto, los medios probatorios actuados resultan insuficientes no solamente para acreditar la responsabilidad penal del acusado, sino incluso la materialidad del hecho punible. No se ha demostrado que haya existido acto de ofrecimiento, aceptación o receptación de beneficio alguno vinculado al ejercicio de la función jurisdiccional. Por tanto, ante la ausencia de prueba directa o indirecta que genere convicción de culpabilidad, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia con el cual el acusado ingresó al juicio. En consecuencia, respecto al primer hecho, la Sala Penal Especial considera que se debe absolver al acusado Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta de la acusación fiscal por el delito de cohecho pasivo específico. Hecho 1. Respecto al hecho 2.1, las partes conocen cuál es la imputación en concreto. Respecto a Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, el Ministerio Público ha postulado la autoría del delito de cohecho pasivo específico, pero esta vez subsumido en el segundo párrafo del artículo 395, solicitando en este hecho que se imponga la pena de 9 años y 2 meses de pena privativa de libertad efectiva, así como pena de inhabilitación y días multa conforme establece la norma procesal penal. Respecto a este hecho 2.1, la Fiscalía también ha postulado imputación contra Jorge Luis Chombo Hernández a título de cómplice primario del delito de cohecho pasivo específico. Respecto de él, solicita también que se impongan las mismas penas establecidas por el autor. Por su parte, la Procuraduría ha solicitado por este hecho que se imponga una reparación civil de 100.000 nuevos soles pagados de manera solidaria. Respecto a este hecho 2.1, ¿a qué conclusiones ha llegado esta sala especial? Luego del análisis integral de la prueba, se ha podido establecer que el acusado Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta, en su calidad de juez titular del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, solicitó de forma indirecta al entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, la contratación de su hermano Pérez Freddy Velázquez Zabaleta a cambio de emitir pronunciamientos favorables en el cuaderno de ejecución 6582-2009, incidente 88, que se encontraba bajo su conocimiento. Tal solicitud se materializó a través del abogado Jorge Luis Chombo Hernández, quien actuó como intermediario entre ambos magistrados.
La comunicación telefónica del 21 de febrero del 2018 confirma que Chombo Hernández transmitió la solicitud de Velázquez Zabaleta a Ríos Montalvo, utilizando expresiones de petición de contratación. Esta comunicación corrobora la versión brindada por el colaborador eficaz respecto al pedido indirecto que habría realizado Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta al entonces presidente Walter Benigno Ríos Montalvo. De esta manera, consideramos que se cumple el elemento objetivo del tipo penal, la solicitud indirecta de un beneficio, la contratación de un familiar por parte de un juez con la finalidad de influir en la decisión de un asunto sometido a su competencia jurisdiccional. De igual forma, los medios probatorios actuados en el juicio oral, especialmente las interceptaciones telefónicas, la declaración de testigos y colaborador eficaz, revelan un patrón comunicativo coordinado y orientado a un fin ilícito común, pues gestionar la contratación del hermano del juez Velázquez Zabaleta. De igual manera, el acusado Jorge Luis Chombo Hernández, actuando por encargo del juez, estableció contacto directo con Walter Ríos Montalvo, asumiendo el rol intermediario para la concretización de la solicitud. Su intervención ha sido determinante para la transmisión del mensaje ilícito. Por tanto, como lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal, su conducta encaja en la figura del cómplice al haber contribuido de manera directa a la ejecución del delito. De igual manera, del análisis integral de la prueba, no se ha advertido elemento alguno que permita excluir la antijuridicidad o la culpabilidad de los acusados. Ninguno de ellos ha invocado ni se ha acreditado en autos la concurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 20 del Código Penal. Por el contrario, se ha determinado que ambos, tanto autor como cómplice, eran plenamente imputables, mayores de edad, con experiencia profesional y en el pleno uso de sus facultades mentales, capaces de comprender la ilicitud del acto y de actuar conforme a dicha comprensión. En consecuencia, el hecho atribuido reviste carácter típico antijurídico culpable, se ha verificado la existencia del hecho punible, la participación penalmente relevante del autor y del cómplice y el elemento subjetivo del dolo, por lo que se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. En consecuencia, corresponde imponer la sanción penal, así como las accesorias de acuerdo a la ley, al haberse acreditado la responsabilidad penal de Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta como autor y de Jorge Luis Chombo Hernández como cómplice del delito de cohecho pasivo específico. Respecto al hecho 2.2. Acá existen 3 personas que están involucradas: Fiorella Giovanna Rojas Vargas, en calidad de autora, Aldo Omar Mayorga Balcázar y Freddy Velázquez Zabaleta. Estos 2 últimos en calidad de cómplices. Respecto de ellos, el Ministerio Público ha imputado el delito de negociación incompatible a Rojas Vargas como autora y cómplices Mayorga Balcázar y Velázquez Zabaleta. Respecto a la primera, el Ministerio Público ha solicitado 4 años y 4 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación y 10 multas, y a los cómplices la misma pena. Por su parte, la Procuraduría ha solicitado la imposición de una reparación civil de 100.000 nuevos soles, pagados de manera solidaria. Respecto al hecho 2.2, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Que no existe prueba, tanto directa como indirecta, que permita afirmar, más allá de toda duda razonable, que la acusada Fiorella Giovanna Rojas Vargas, en su calidad de funcionaria de la Corte Superior de Justicia del Callao, se ha interesado indebidamente en provecho de terceros, en concreto del juez superior Walter Benigno Ríos Montalvo y del juez superior Velázquez Zabaleta,
en el proceso de contratación de este último. Los medios probatorios acreditan únicamente que la acusada cumplió con verificar el cumplimiento de los requisitos formales y documentarios establecidos en los instrumentos de gestión administrativa y que la decisión final de contratación fue a disposición del mismo presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, autoridad con competencia exclusiva para aprobar el ingreso del personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. En consecuencia, no se ha demostrado la existencia de un acto funcional de interés indebido ni una intervención material de la acusada en la decisión final, por lo que no se satisface el elemento objetivo del tipo penal de negociación incompatible. Tampoco existe prueba indirecta o por indicios que nos permita inferir razonablemente la configuración del delito imputable. Los supuestos signos enfrentados por el Ministerio Público no reúnen las condiciones de precisión y concordancia para construir una inferencia incriminatoria válida. Por otro lado, la participación de los acusados Aldo Omar Mayorga Balcázar y Fiorella Giovanna Rojas Vargas en los trámites internos del personal no demuestra concertación ilícita ni beneficio indebido alguno. Máxime si tales actos se enmarcan dentro de las funciones ordinarias de coordinación y verificación documental. Asimismo, respecto del acusado Percy Freddy Velázquez Zabaleta, no se ha probado que su conducta haya contribuido en un acto funcional irregular ni que se conociera o interviniera en un proceso de contratación dolosa. La remisión de su hoja de vida y su aceptación del puesto no constituyen actos típicos ni penalmente relevantes en ausencia de un interés indebido o un beneficio recíproco comprobado. Asimismo, ninguno de los medios probatorios actuados en juicio oral evidencia o prueba que Fiorella Rojas Vargas se haya interesado indebidamente en la contratación de Percy Velázquez Zabaleta. Tampoco se ha probado que obtuviera o procurara ventaja o beneficio para sí o para otro. La contratación fue efectuada por decisión superior y dentro del marco de las facultades del presidente de la Corte. De igual manera, los acusados Mayorga Balcázar y Velázquez Zabaleta no intervinieron en acto funcional alguno, ni se ha acreditado que tuvieron dominio o influencia sobre la decisión administrativa adoptada. Por lo tanto, la conducta atribuida carece de tipicidad penal y el hecho imputado no reviste relevancia delictiva. En consecuencia, consideramos que se mantiene incólume el principio de presunción de inocencia con el que ingresaron los acusados al juicio oral, razón por la cual este tribunal concluye que debe absolverse de la acusación fiscal respecto al hecho 2.2. Y la parte resolutiva la Sala Penal Especial de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por unanimidad, falla. 1. Absolviendo a Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta de la acusación fiscal formulada en su contra por el hecho 1, como autor del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico, delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado. 2. Absolviendo a Fiorella Giovanna Rojas Vargas de la acusación fiscal formulada en su contra por el hecho 2.2 como autora del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, delito previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado. 3. Absolviendo a Aldo Omar Mayorga Balcázar de la acusación fiscal formulada en su contra por el hecho 2.2 como cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, delito previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado. 4. Absolviendo a Percy Freddy Velázquez Zabaleta de la acusación fiscal formulada en su contra por el hecho 2.2
como cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, delito previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado. Quinto, consentida o ejecutoriada que sea la sentencia en el extremo absolutorio, levántense las medidas coercitivas personales y o reales que se hubieran dictado en el marco de este proceso, de ser el caso. Anúlense los antecedentes judiciales y o policiales generados por este proceso. Archívese definitivamente el expediente en el modo y forma de ley en relación a los hechos 1 y 2.2. Sexto, condenando a Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta por el hecho 2.1 como autor del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico, delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado. 7. Se impone a Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta 9 años y 2 meses de pena privativa de libertad con carácter de efectiva, cuya ejecución se suspenderá de conformidad con el artículo 402.2 del Código Procesal Penal hasta que sea revisado por el superior jerárquico y adquiera la condición de fiel. 8. Se impone a Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta la pena de inhabilitación por el plazo de 7 años y 6 meses. Dicha sanción comprende la privación del cargo de juez que ejercía al momento de los hechos y la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, de conformidad a lo dispuesto en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. 9. Se impone a Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta la pena de 421 días multa a razón de 15 soles por día, equivalente a la suma de 6.315 soles, el cual deberá ser abonado a favor del Estado en ejecución de sentencia. 10. Condenando a Jorge Luis Chombo Hernández por el hecho 2.1 como cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad del derecho pasivo específico, delito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado. 11. Se impone a Jorge Luis Chombo Hernández 8 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva, cuya ejecución se suspenderá de conformidad con el artículo 402.2 del Código Procesal Penal hasta que sea revisado por el superior jerárquico y adquiera la condición de firme. 12. Se impone a Jorge Luis Chombo Hernández la pena de inhabilitación por el plazo de 5 años. Dicha sanción implica únicamente la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. 13. Se impone a Jorge Luis Chombo Hernández la pena de 365 días multa a razón de 15 soles por día, equivalente a la suma de 5.475 soles, el cual deberá ser abonado a favor del Estado en ejecución de sentencia. 14. Declarar fundada en parte la pretensión civil solicitada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción en relación al hecho 1. En consecuencia, se fija el monto de reparación civil en la suma de 40.000 soles por el hecho 1, que deberá cancelar el sentenciado Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta. 15. Declarar fundada en parte la pretensión civil solicitada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en relación al hecho 2.1. En consecuencia, se fija el monto de reparación civil en la suma de 80.000 soles, monto que deberá ser cancelado de manera solidaria por los sentenciados Hugo Rodolfo Velázquez Zabaleta y Jorge Luis Chombo Hernández. 16. Declarar infundada la pretensión civil solicitada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en relación al hecho 2.2. En consecuencia, no corresponde imponer el pago de la reparación civil a los sentenciados absueltos Fiorella Giovanna Rojas Vargas, Aldo Omar Mayor Balcázar y Percy Freddy Velázquez Zabaleta. 17. Disponer que en el presente proceso no corresponde imponer el pago de costas a los sujetos procesales. 18. Consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia en el extremo condenatorio, remítase en boletín y testimonio de condena al registro central de condenas para su instrucción correspondiente.
Este es el adelanto de fallo dictado por la Sala Penal Especial y se va a fijar el día de hoy la fecha para la lectura de la sentencia para el próximo día, lunes 10 de noviembre a las 3 de la tarde. Lunes 10 de noviembre a las 15 horas o 3 de la tarde. Eso es todo de mi parte, señor presidente. Muchas gracias, doctor Javier. Entonces, quedando debidamente citados para el día lunes 10 de noviembre a las 15 horas para la lectura de la sentencia. Sala a despedir. Bien, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes.